Hoy quiero contarles acerca de Educar para la Vida, una estrategia para la reconstrucción del modelo pedagógico acorde a las necesidades del contexto. Esta es una estrategia que surgió desde hace ya casi 6 años, donde empezamos todos los docentes a cuestionarnos si realmente todo lo que estábamos enseñando era necesario llevarlo a los estudiantes. Fue un proceso que requirió un trabajo consciente a partir de las realidades del entorno. Bueno, la motivación surge en algunos docentes, empecemos por ahí, con el hecho de ver que era mucho contenido, mucha información para los chicos y realmente no estábamos tomando o pensando en la problemática que tenían ellos, en el contexto de nuestra institución, ¿sí? En lo que es la Comuna 8. Entonces, no nos servía darle información a los chicos, llenarlos de información que ellos en últimas no iban a poner en práctica, ¿sí? Entonces, un grupo de docentes, ¿cierto? Entre eso pues me vinculo yo, empezamos a ver que esto tenía que cambiar. Veíamos que en la ley no decía en ningún momento que nosotros teníamos que llenar de contenido al estudiante, al contrario, ¿sí? Que tenían ellos que obtener, alcanzar unos aprendizajes, no decían el medio de la ruta. Entonces, a partir de ahí nos tomamos la batuta, algunos docentes, y empezamos a ir cambiando, salir digámoslo así, de ese estancamiento, de ese hecho de repetir siempre lo mismo, de hacer lo mismo, ¿sí? De salirnos de la zona de confort, como se dice, y empezar a hacer algo diferente, algo nuevo, algo que a los chicos pues, les gustara y que realmente vieran que eso que aprendían realmente lo ponían en práctica en la vida cotidiana. ¿Sí? Quiero contarles que esta investigación se desarrolla en la Comuna 8 de la ciudad de Neiva. La Comuna 8 es una de las comunas más vulnerables que tiene la ciudad. En ella se encuentran gente de estratos 0 y 1 de nivel socioeconómico. Anexo a ello, también les quiero contar que la mayoría de los padres de familia que tenemos dentro de la institución trabajan del día a día. Muchos son vendedores ambulantes, taxistas, y el índice de educación es muy bajo. La mayoría han logrado primaria incompleta, bachillerato incompleto, y estas son acciones que de alguna u otra forma repercuten dentro de nuestra institución por medio de nuestros estudiantes. Por esa razón surge Indagar, una estrategia que ha buscado reconocernos si realmente lo que le hemos querido enseñar a nuestros estudiantes es lo que ellos necesitan para las realidades a las que ellos se enfrentan en su día a día. El desarrollo metodológico de esta propuesta lleva varios años. Es necesario contarles un poco de historia y decirles que el proyecto surge más o menos hacia el año 2016, cuando a través de unas observaciones hechas por la Secretaría de Educación nos replantean indagar sobre ciertos conceptos que eran necesario tener claros. A partir de allí nos empezamos a preguntar si realmente estábamos enseñando lo que se requería enseñar para nuestros estudiantes. Por lo tanto, empezamos a hacer una caracterización real del contexto, identificando cuáles eran los escenarios a los cuales nuestros estudiantes se enfrentaban. Se debió hacer un estudio sociodemográfico en donde se le preguntaba al chico dónde vivía, cuál era su situación, ¿sí? Para a partir de ahí pues empezar a decir, bueno, qué es lo que realmente hay que trabajar con ellos. Después de esto, de determinar qué problemáticas era lo que tenían los estudiantes, las familias de ellos, pues entonces el grupo propone a los diferentes docentes un problema y sobre ese problema las diferentes áreas empezamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera? Entonces empezamos, obviamente en pandemia, mediante guías, ¿cierto? Entonces se le enviaba una guía al chico, obviamente había un encabezado, el problema de la situación, y a partir de ahí, pues venían las diferentes actividades que proponían, ¿cierto? Los docentes. Cabe señalar que esto se debatía, ¿no? Entonces se presentaba la guía y empezamos a hablar y aportar, no, profe, mire, de pronto por este lado te va mejor, o si quitas mejor esta otra pregunta, bueno, y así empezamos en conjunto a armar este tipo de material. Y posterior a ello, entonces se organizaron diferentes grupos de trabajo. Yo quiero resaltar que nuestra institución es una de las instituciones muy probablemente que tiene más grupos de trabajo en todo Neiva. ¿Por qué razón? Porque
los maestros organizamos diferentes espacios para tener un diálogo constante. Tenemos grupos de área, grupos de grado, grupos interdisciplinares, y lo mejor es que tenemos un grupo que ayuda a coordinar toda la experiencia, que es un grupo interdisciplinar y donde constantemente nos estamos preguntando acerca si de lo que estamos haciendo vamos por buen camino o no. Bueno, en términos de transformación, empezamos primero pensando en que el chico debe ser crítico, ¿sí? Como dicen por ahí, no comer callado. Entonces empezamos a mostrarle al estudiante que hay cosas que realmente ellos tienen que aportar, cosas en las que ellos tienen que hablar, porque pues son estudiantes que de cierta manera no hablan mucho en el salón, ¿cierto? Entonces empezamos a buscar eso en los estudiantes, las salidas de campo, ¿sí? Ver a los estudiantes en otro contexto, en otra situación, pues, y verlos después llegar y hablar de ello. Entonces esa vaina como que destapó, abrió las expectativas en ellos, ¿sí? Entonces, que no es solamente su pedacito de tierra o su casa y de ahí, sino que hay muchas cosas más por aprender, muchas cosas más por ver. El impacto que yo les puedo contar, es probable que se me corte la voz de la emoción, porque sencillamente han habido muchos procesos de transformación. Uno de los escenarios que yo quiero resaltar ha sido incluir los procesos de investigación con los estudiantes. Así que hemos sido una de las pocas instituciones educativas del Huila que se ha presentado al programa Ondas, donde hemos logrado tener hasta 4 grupos de investigación, todos abordando temáticas propias del contexto. Niños empoderados, niños capaces de enfrentarse a un jurado, niños que son capaces de reconocer su territorio y de hablar de él. El trabajo cooperativo de los maestros ha sido impresionante. Lograr ver esa unión que ha ido saliendo poco a poco, porque hay que reconocer que empezar a deconstruirse como maestro cuesta, porque el escenario es muy difícil. O sea, hay que entender que las universidades en algunas oportunidades llegan y te seccionan, te dicen tú tienes tu carrera única, tu programa es único, pero resulta que no, las realidades a las que nos enfrentamos son muy distintas. Se necesita de la interdisciplinariedad y los profesores del IPC lo han entendido. Es muy bonito ver cada una de las propuestas pedagógicas que han salido y lo pudimos experimentar en pandemia. Pandemia fue algo que nos hizo sí o sí replantear nuestro modelo pedagógico, porque era necesario reconocer o poder pensar cómo llegarle a los muchachos. Los muchachos, dadas las condiciones económicas, no tenían internet, nosotros no podíamos sentarnos frente a una computadora y empezarles a darles una clase magistral porque no los teníamos. Entonces fue necesario pensar una estrategia de guías integradas y era muy chévere ver cómo un grupo de 7, 8 maestros, todos en torno a un solo tema, desarrollaban una temática de trabajo que pudiera llegar a los muchachos, que ellos pudieran tener los recursos en su entorno para poder hablar de ella y poder expresarlo. Y por supuesto, la aceptabilidad de este trabajo por parte de la comunidad, porque no ha sido un trabajo individual de la institución educativa, sino que aquí nos hemos vinculado todos, los padres de familia, los estudiantes, ver el empoderamiento y el reconocimiento por un solo término que hemos logrado utilizar, y es la familia IPCista. En ese momento es tiempo de empezar a visualizar la experiencia. Durante todo ese tiempo lo hemos hecho, pero desde pequeños escalones. Hoy ya hay un proyecto macro que necesita empezar a darse a conocer a toda la comunidad, llevarlo a la universidad, porque la universidad también necesita replantearse y entender que no puede trabajar únicamente desde la disciplinariedad, que se necesita abordar la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, y que si eso no se le enseña al maestro en formación, va a llegar muy probablemente a repetir ese proceso tradicional que ha llevado por mucho tiempo. Bueno, el sueño futuro es que se consolide ese proyecto. Ahí no hay que señalar, hay retractores, hay docentes que de pronto no les gusta como salir, ¿cierto? Que lo muevan de su silla, de su lugar. Entonces el sueño es que realmente esto se convierta no solamente para la institución, sino para las diferentes instituciones, ¿cierto? Que este proyecto se haga no municipal, sino nacional, ¿por qué no? Sea una experiencia que sea conocida, ¿cierto? Y además que se pueda enriquecer con otras experiencias de otros docentes. ¿Sí? Hasta el momento conocemos de pronto de nuestra experiencia, no sé de pronto si en otras instituciones están haciendo lo mismo, y qué grato sería
pues saber y conocer. De eso se trata, generar comunidad. Yo creo que uno de los sueños más importantes es terminar de consolidarlo. Como les contaba, llevamos desde el 2016 desarrollando este proceso, que apenas, digámoslo así, vamos en el escalón más grande de la primera parte. Todavía nos hace falta mucho, en la actualidad todavía nos seguimos replanteando si lo que ya evaluamos por primera vez necesita ser reevaluado, poder reconocernos y seguir trabajando como equipo, fortalecernos ese ejercicio de trabajo comunitario y poder seguir siendo un pilar para la comunidad, para poder ayudar a transformar la realidad de la Comuna 8.